Hola, bienvenidos al práctico 8. Hoy vamos a retomar el texto de Carlos Garay, El lenguaje de la ciencia. En ese texto, hoy nos vamos a focalizar fuertemente en dos conceptos muy relevantes a la hora de hacer síntesis, que son los conceptos de análisis y síntesis. Bueno, vamos a ir haciendo, un recorrido o, una serie de diapositivas para, ir en cierta forma eh, entendiendo, ¿no? Algunos antecedentes del concepto de análisis y síntesis. Pensamos que, recurrir a Platón, Aristóteles y Descartes como pensadores que contribuyeron fuertemente a caracterizar el concepto de análisis, nos va a permitir, encontrar en la posición de Carlos Garay mayor riqueza, ¿no? Recuerden que uno de los primeros que habló sistemáticamente del concepto de análisis y síntesis fue Platón, en varias obras, por ejemplo, en El Político, en El Sofista, y muchas más. Platón, hace algunas observaciones sobre el análisis, pero básicamente para Platón el análisis consistía en dividir ideas y, por supuesto, la síntesis estaba vinculada con volverlas a reunir, ¿no? Aristóteles se da cuenta que, ese análisis centrado en divisiones, Platón había presentado que esas divisiones lo mejor era que fueran al estilo dicotómica y que respetaran las articulaciones adecuadas entre las ideas, pero Aristóteles se da cuenta que, más allá de esas precauciones que recomendaba Platón para que el análisis sea correcto, se corre el riesgo, si uno se focaliza demasiado en las ideas, de que el análisis se vuelva estéril, porque se convertiría en un proceso infinito de separación de ideas, donde se correría justamente el peligro de que esas ideas terminen por representar, nada, es decir, que terminen por no representar los aspectos fundamentales de la realidad, o que terminen de algún modo distorsionando la realidad. Entonces, Aristóteles, como buen empirista que era, propone que el análisis de las ideas es válido siempre y cuando las ideas estén conectadas con la realidad. Entonces, tanto las operaciones de análisis y síntesis se van a llevar a cabo, buscando la concordancia entre lo real y las ideas, ¿no? No se trata solo de un proceso, de mera combinatoria de ideas, sino que el principal cuidado que hay que tener es que esa separación de las ideas en tantas partes como sea posible, hay que hacerlo teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Algunos años después, muchos años después, ya en la modernidad, Descartes escribe dos libritos interesantes donde retoma el tema del análisis y de la síntesis. Uno es Reglas para la dirección del espíritu y otro es Discurso sobre el método, donde de alguna manera fija algunas condiciones para llevar adelante el análisis. Lo importante para Descartes es que, sitúa al análisis en el marco de un proceso más complejo para formar nuevos conocimientos, ¿no? Y ese proceso más complejo él lo denomina método, y ese método constaría de 4 etapas, ¿no? La etapa de la evidencia, la etapa del análisis, la etapa del orden
y la etapa de la enumeración. Vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de esas etapas, pero digamos lo importante desde el principio que hay que tener en cuenta es que el análisis es un trabajo de división que se hace sobre las representaciones y que el análisis tiene que estar integrado con una serie de operaciones previas y posteriores. La primera, previa al análisis, es el reconocimiento de lo evidente, ¿no? O sea, la representación es evidente. Solo analizar lo evidente. Recuerden que para Descartes lo evidente era lo que se presentaba de modo claro y distinto. Una vez que estaba eso asegurado, se procedía justamente a la división en partes de la dificultad, y en tantas partes como sea posible hasta lograr entenderla de la manera más adecuada posible, ¿no? Por otro lado, también el, el análisis tenía que ser correlacionado con un orden, había que ir de lo más simple a lo más complejo, y además el análisis tenía que colorarse con una enumeración, para adquirir así una visión total del objeto analizado. Esa visión total que se obtenía como resultado de la enumeración, podríamos asemejarla con el concepto de síntesis. Bien, vamos ahora un poquito al concepto de análisis que va a sostener Carlos Garay, ¿no? Lo primero es darnos cuenta que, digamos, Garay, al igual que Platón, sostiene que el análisis se trata de una división en partes y la síntesis en una rearticulación de esas partes, una reunificación de esas partes, ¿no? Pero se separa de Platón porque, digamos, en Platón solo se analizaban ideas y se descuidaba el vínculo que tenían esas ideas con las cosas. Y en Carlos Garay, no. En Carlos Garay, digamos, el análisis adecuado es aquel al que se ajusta a la estructura misma de las cosas. Entonces acá tenemos una diferencia muy importante con Platón. Y en este punto hay bastante acuerdo entre Aristóteles y Carlos Garay, porque Aristóteles de algún modo tenía la misma preocupación, es decir, de que el análisis se ajustara a las cosas. Pero se diferencia Carlos Garay de Aristóteles en el sentido, en el modo en que se propone esa correlación entre el análisis y las cosas. Para Carlos Garay, a diferencia de Aristóteles, digamos, tiene que haber una conexión entre las cosas y las ideas, pero esa conexión solo se logra establecer a partir de una operación de síntesis. Y esto es lo que en Aristóteles no estaba muy claro, ¿no? Y por otro lado, digamos, se diferencia de la posición cartesiana, aunque comparte mucho de la posición cartesiana, en el sentido de que, digamos, el análisis, digamos, es un proceso que se lleva a cabo a nivel conceptual y que lo realiza un sujeto. Y ese sujeto no es un sujeto abstracto, sino es un sujeto real. En Descartes, digamos, el análisis era, digamos, quien procedía en forma analítica era un sujeto impersonal, un sujeto absolutamente racional, que combinaba una representación con otra o separaba una representación de otra de un modo absolutamente lógico y de una racionalidad, digamos, extrema.
pero Carlos Garay se da cuenta que ese sujeto, en el fondo, no existe, porque quien lleva a cabo las operaciones de análisis son siempre sujetos que tienen una determinada personalidad, que tienen una determinada composición mental, una historia, lo hacen en un contexto, que su cerebro funciona de una determinada manera y no de otra. Entonces, digamos, esa idea de que haya un sujeto absolutamente analítico, como se imaginaba Descartes, Carlos Garay se da cuenta que no se puede, que no es viable, o sea, que sería lindo que existiera ese sujeto, pero los seres humanos cuando analizamos no podemos dejar de lado nuestras emociones, el contexto, nuestra historia personal y demás, ¿no? Bueno, recordemos entonces que para Carlos Garay analizar es descomponer en partes una cosa. Y bueno, cuando nosotros hacemos un análisis, lo que hacemos es dividir la cosa en las partes que la constituyen, ¿no? Por otro lado, también Carlos Garay nos remarca que el análisis es algo que se hace a nivel de los conceptos, ¿no? Y eso puede ocurrir, digamos, como recuerden que quien hace el análisis a nivel de los conceptos es un sujeto psicológico en el fondo, que está motivado por su historia personal, por su personalidad, por el contexto, por las relaciones de poder que lo atraviesan, en fin, por un montón de circunstancias, hace que en el análisis pueda hacer las separaciones de las partes de modo incorrecto. Entonces, para asegurarse de que las representaciones, digamos, las hemos separado de manera correcta, lo que hay que hacer, propone Carlos Garay, es el camino inverso. Es decir, si el análisis consistía en dividir los conceptos en tantas partes como fuera necesario para entenderlos de manera plena, bueno, después tenemos que hacer la operación inversa, que es una operación de síntesis. Y una vez que hemos hecho esa operación de síntesis, lo que vamos a encontrarnos es con una nueva unidad que la vamos a poder contrastar con la realidad. Y si ese resultado del análisis, cuando lo comparamos con la realidad, concuerda, entonces quiere decir que nuestro análisis ha sido satisfactorio. Pero podría no concordar. Podría suceder que las separaciones que nosotros hemos hecho de las ideas o las divisiones que nosotros hemos hecho de los conceptos no sea adecuada. Y en la operación de síntesis lo que te va a permitir es, te va a mostrar o te va a revelar justamente que, digamos, el resultado de ese análisis no coincide con lo real. Entonces allí lo que hay que hacer es comenzar el proceso analítico nuevamente. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo un análisis, una síntesis, de lo que se trata es de el análisis de dividir las representaciones, pero teniendo en cuenta fundamentalmente las articulaciones centrales, las articulaciones más relevantes que existen entre las partes de una estructura, ¿no? Y además tratando de captar las relaciones existentes entre las partes entre sí y las partes con la totalidad. Así que bueno, eso es un poquito la cuestión que nos está proponiendo Carlos Garay a la hora de hacer el análisis, ¿no? Y en el fondo, lo que nosotros analizamos cuando llevamos a cabo esta tarea, desde el punto de vista lingüístico, y lo que nosotros sintetizamos, en el fondo son términos, ¿no? Recuerden ustedes que los términos son siempre parte de los enunciados científicos, y los enunciados científicos están compuestos de signos. Habría que hacer una observación acá. Los términos son signos, y son signos lingüísticos, pero los términos denotan, digamos, un grado de especificidad mayor que los signos.
Por ejemplo, un signo lingüístico puede ser una exclamación, pero en cambio una exclamación no sería un término, ¿no? Un término básicamente son, digamos, parte de los enunciados que describen o explican la realidad, ¿no? Y que pueden ser empíricos cuando su referencia se capta en forma inmediata por los sentidos, o teóricos cuando, digamos, la referencia, digamos, no es alcanzable en forma directa por los sentidos, sino que tenemos que hacer un trabajo de deducciones para conectar esos términos con la realidad, ¿no? Decíamos entonces que los términos son aquello que componen un enunciado, son los componentes de un enunciado científico, y que hay dos características fundamentales de los términos, ¿no? Por un lado es la connotación sería lo que define un término, el concepto de un término, y la denotación sería la otra característica central, que serían aquellos objetos que quedan comprendidos en la definición. Serían aquellos objetos existentes en la realidad que son compatibles con la definición establecida, ¿no? Sería el referente del término. Hay una cosa interesante que nos menciona Carlos Garay, es que los términos en sí mismos no son ni verdaderos ni falsos, sino que, digamos, lo que es verdadera o falsa siempre va a ser una proposición, un enunciado, pero los términos que componen ese enunciado en sí mismos no son ni verdaderos ni falsos. Pero sí hay que mencionar que los términos pueden o no pueden tener referencia. O sea, la forma de evaluar una proposición es tratando de fijar si es verdadera o falsa. La forma de evaluar un término es tratando de ver si ese término se correlaciona con un objeto existente en la realidad o no. Pero estamos hablando de que los términos no son ni verdaderos ni falsos. Hago una pequeña observación con respecto a los términos. Básicamente, digamos, Carlos Garay en sus teóricos siempre suele dar un ejemplo y utiliza una palabrita porque trae complicaciones esa palabrita, ¿no? Imagínense el término vaca, ¿no? Nosotros agarramos y definimos la vaca como un animal cuadrúpedo que muge, mamífero, etc., ¿no? Y después buscamos su denotación y decimos, bueno, es un objeto que lo encontramos en determinados lugares, lo podemos reconocer, etc., ¿no? Bien, tenemos el término así definido, tiene connotación, tiene extensión. Ahora, fíjense que ese mismo objeto que nosotros denominamos bajo el concepto o la connotación de animal, cuadrúpedo, etc., de pronto en otros pueblos como la India le agregan un elemento más a esa definición y le agregan animal sagrado. Entonces la cuestión es, cuando una persona que vive en la India se encuentra con una vaca, con ese objeto vaca, ¿ve lo mismo que vemos nosotros o ve algo distinto? Fíjense que aquí, digamos, entra en juego cómo nosotros, a través de lo que nosotros hacemos con el término, podemos cambiarle de algún modo el significado. Y podemos cambiarle la referencia, porque parece ser bastante claro que una persona en la India, cuando mira una vaca, no ve lo mismo que nosotros, aunque la figura se forme la misma, el objeto no es el mismo. O sea, no es lo mismo la vaca de una persona que vive en la India que nuestra vaca. Entonces, y esto se entiende bien si lo pensamos, por ejemplo, en los términos de Austin, cómo el lenguaje puede cambiar la realidad. O sea, el uso
que hacen los indios del lenguaje, de algún modo cambian la realidad de la vaca. Del mismo modo que cuando un sacerdote bautiza a alguien, le cambia la realidad a esa persona que es bautizada, ¿no? Ahí hay toda una cuestión interesantísima para explorar, ¿no? La clase que viene vamos a retomar el concepto de los términos, ¿no? Pero por ahora simplemente quedémonos con la cuestión de que los términos son, desde el punto de vista epistemológico, los elementos claves sobre los cuales se va a operar tanto a nivel de la síntesis como del análisis. Ahora, como para ir cerrando, les hago un pequeñísimo esquema en vacío sobre un modo terriblemente simple de llevar adelante los análisis, ¿no? Fíjense que en este primer punto de partida del análisis, acá podemos poner cualquier término. Si ustedes quieren poner el término pulsión, ponen pulsión. Si quieren poner inconsciente, ponen inconsciente. Si quieren poner síntomas, lo mismo. Pueden poner mecanismos de defensa. O si son más piagetianos, acá pueden poner asimilación, reacción circular primaria, reacción circular secundaria. Pueden poner percepción, memoria, inteligencia. Bueno, cualquier término que nosotros estudiemos lo podemos colocar acá en la síntesis. Y después el análisis consiste en separar ese término en partes o en subconceptos. Esas separaciones o esa división puede ser en 2 elementos, pero puede ser en 3, 4, eso, digamos, queda a criterio de cada uno. En general, las divisiones dicotómicas han ejercido una gran fascinación a la hora de llevar adelante los análisis, pero no tiene que necesariamente ser así. Y acá lo que nos da es que una vez que tenemos este segundo término analizado, podemos ir a otro nivel más de análisis y después podríamos seguir, digamos, ¿no? Lo interesante, digamos, es darnos cuenta, si ustedes se ponen a pensar, pongámosle que concretamos esto y acá llamamos inconsciente este primer término, a este segundo le llamamos condensación, a este desplazamiento, y acá podríamos llegar en la condensación, que es formación de figuras complejas, elaboración de relatos más largos, digamos, en lo inicialmente establecido. Bueno, digamos, y acá, bueno, con el concepto de desplazamiento también podríamos seguir, acá decir, bueno, dividir esto en cambio de foco de un relato al otro, aquí podríamos poner cambio de énfasis entre un relato manifiesto y el otro latente, y así podríamos seguir. Lo interesante es que cada uno de nosotros, sobre cualquier término que estudiemos, podemos hacer esta operación de análisis, ¿no? Y eso nos enriquecería en forma notable, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que teníamos para ver la clase de hoy. La clase que viene ya vamos a retomar con mayor fuerza estas cuestiones del lenguaje de la ciencia y nos vamos a focalizar en 2 grandes cuestiones, ¿no? Está claro que, digamos, la ambigüedad y la vaguedad de las palabras atenta contra el desarrollo de la ciencia. Y en la medida en que nosotros le damos mayor precisión y exactitud a los términos, podemos darle, digamos, una coraza contra la ambigüedad y la equivocidad del lenguaje. Así que bueno, nos estaríamos viendo la clase que viene y vamos a avanzar con más detalle en estos 2 conceptos que yo les estoy mencionando. La idea sería que ustedes puedan ejercitarse un poquito con estas nociones que hemos analizado y bueno,
seguir avanzando con las lecturas, ¿no?